Bueno, este fin de semana han pasado varias cosas, algunas, y vamos a tratar de ir evacuando al menos tres. Quizás ahora la que más atención debería concitar y que más preocupación nos genera, sobre todo por el riesgo al que están expuestos los seres humanos, ¿no? Y las personas que habitan en los alrededores de donde ocurrió el derrame de crudo en el sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE, que es un sistema que tiene más de medio siglo de vida y que evidentemente por lo que ha venido ocurriendo en los últimos años, yo estoy casi seguro de que no ha tenido o experimentado algún tipo de mantenimiento ni de inversión pública, porque fíjense ustedes una declaración a propósito de este tema del alcalde de Quinindé. Le escuchaba en un medio de comunicación colega decir que en los últimos 8 años con este suman ya 3 derrames de crudo. Uno en el 2018, otro en el 2023 y ahora nuevamente en marzo del 2025. Una situación que por supuesto nos preocupa y mucho por todo el impacto y el daño ambiental que provoca el derrame de petróleo, que ahora mismo está circulando por al menos 5 ríos que han sido afectados en la provincia de Esmeraldas y que está dejando a miles de personas y miles de familias sin poder acceder al líquido vital, a agua. Se registró un derrame de crudo en Quinindé, Esmeraldas, tras una rotura del SOTE. Esto reportaban medios de comunicación. Esta nota estrictamente es del 13 de marzo, de hace 4 días, del portal digital Primicias. Sobre esta nota en particular de la que estamos hablando. ¿Qué dice la nota? La rotura del sistema de oleoducto transecuatoriano generó un derrame de crudo en el sector El Vergel, en el cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas. Este 13 de marzo del 2025, el bombeo se detuvo y las exportaciones no se verán afectadas, informó Petroecuador. Queridos compañeros, si es que pueden buscar, les voy a pasar más bien, unas fotos y videos que me han compartido algunos amigos de la provincia de Esmeraldas, muy preocupados obviamente por lo que está sucediendo, para que vayan rodando y para que también nosotros podamos ver a través de imágenes cuál es el nivel de impacto de lo que ha sucedido en Quinindé y lo que está sucediendo ahora mismo en la provincia de Esmeraldas. Fotos y videos muestran la magnitud de la emergencia por el derrame de hidrocarburo. En un comunicado publicado en su cuenta de X, Petroecuador, empresa pública, informó que de manera preliminar se conoce que la rotura podría haberse generado por un deslizamiento provocado por las lluvias, es decir, un derrumbe, ¿no? Un derrumbe, un deslizamiento de tierra, de piedras, pudo haber sido la razón y el origen de la rotura del sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE en la zona El Vergel, en el cantón Quinindé de Esmeraldas. Petroecuador activó el plan de contingencia y los protocolos operativos con personal del oleoducto de crudos pesados y el cuerpo de ingenieros del ejército. Equipos técnicos especializados en seguridad, salud, ambiente y mantenimiento de línea y derecho de vía, seguridad física y operaciones se trasladan al sitio. Como parte de las medidas se detuvo el bombeo de crudo a través del SOTE. Se continúa transportando por línea secundaria y se cuenta con stock disponible, por lo que las exportaciones no se verán afectadas. Ese es un problema, digamos. El problema más grave ahora es el impacto ambiental que están teniendo justamente los ríos que alimentan de agua a las personas, a las familias y a los campos de los alrededores del cauce de los mismos. Y las imágenes son realmente escalofriantes, ¿no? Son muestra del desastre que se ha provocado. Y lo lamentable de esto es que la reacción del presidente Noboa, de entrada, se da 2 días después de ocurrida la emergencia. El hombre no ha ido. En una reunión que mantenía el día viernes,
una persona muy bien informada, con muy buenos contactos, nos comentaba que el presidente estaba teniendo reuniones de altísimo nivel en Olón, en su casa de la playa, a finales de la semana pasada, en donde estaba recibiendo a empresarios. O sea, el presidente estaba más preocupado de hacer lobby, él mismo directamente, con empresarios y con gente muy influyente, para su campaña electoral, pensando en el 13 de abril, mientras el país ya sabía de la desgracia que estaba ocurriendo en Esmeraldas. De hecho, circularon fotografías de este fin de semana, ¿no?, del presidente en Bermuda, creo que era al lado de un asador o alguna cosa así, al fondo el mar, disfrutando de la playa, de Olón, mientras esto pasaba. Entonces el presidente se tardó en reaccionar 2 días. El hecho ocurrió el 12-13 de marzo y el presidente reacciona el 15. El 15 de marzo, con un posteo, como no podía ser de otra manera, a través de la cuenta de Twitter o de X. Y una cosa adicional, el presidente estuvo haciendo campaña días atrás en Esmeraldas, y ahí, capítulo aparte, vamos a ver si es que las autoridades electorales dicen algo o manifiestan algo con respecto de la actitud que asumió durante la visita de Noboa en Esmeraldas, la prefecta de Esmeraldas, que está haciendo abiertamente campaña por Noboa, la señora Roberta Zambrano. Vamos a ver si es que Tribunal Contencioso Electoral o alguno de los denunciólogos de turno que existen en este país dicen algo con respecto de la campaña manifiesta que está haciendo la prefecta de Esmeraldas a favor del candidato Daniel Noboa. Él estuvo justamente en Esmeraldas días atrás haciendo recorridos, entregando maquinaria, hablando de las becas, de recursos, que él es el único que se ha preocupado por Esmeraldas en los últimos años, que los gobiernos anteriores han olvidado de Esmeraldas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ocurre un derrame de crudo, el hombre no regresa a Esmeraldas, se queda en Olón recibiendo a empresarios, sigue haciendo campaña, sigue haciendo lobby, sigue haciendo asados en Olón, pero no regresa a Esmeraldas después de la emergencia. Y ojo, más allá del impacto ambiental, que ya es muy malo, acá estamos hablando de cientos de familias y miles de personas que están expuestas ahora mismo a los olores fétidos que genera el derrame de crudo y a enfermedades que se producen justamente por consumir productos contaminados de petróleo, por consumir agua contaminada de crudo, etcétera. Entonces, lo preocupante, lo grave, más allá del impacto ambiental que ha generado este derrame, es obviamente qué va a pasar con los seres humanos que están expuestos ahora mismo a toda esta situación. Pero el presidente ha reaccionado 2 días después. Y el 15 de marzo, a través de su cuenta de X, el presidente decía: hoy inicio la dotación de agua en Quinindé. Mañana en el Cantón Esmeraldas, hechos no palabras. Por eso he dispuesto 2 puntos. 1, a Inés Manzano convocar al COE Nacional esta misma noche, es decir, hace 2 días atrás, del sábado. 2, Petroecuador debe asumir su responsabilidad. A diferencia del pasado, esta vez responderá por sus actos con la obligación de hacer la remediación en Esmeraldas. Por eso creará un fondo con 2 objetivos: remediación ambiental y reparación a todas las familias afectadas. 3, la ministra de Ambiente se movilizará de inmediato para coordinar estas acciones. Inés Manzano será la responsable de informarme los resultados. No hay margen para retroceder, solo para avanzar. La pregunta es, si hay una emergencia de este nivel, ¿por qué no hacer todos los esfuerzos necesarios para él mismo trasladarse, ¿no?, sin necesidad de estar pidiendo o exigiendo a los funcionarios reportes, cuando él un día antes de que ocurra esta tragedia estuvo justamente en Esmeraldas haciendo campaña en eventos a los que ya nos tienen acostumbrados, ¿no?, que son organizados por ministerios, por entidades públicas, donde están los típicos ciudadanos convocados debajo de una carpa gigantesca, donde se invitan a las autoridades locales, que también, como el caso de la prefecta de Esmeraldas, está operando activamente en la campaña de Noboa, y empieza un proceso de ofrecimiento de becas, de recursos, de maquinaria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no se destinan, más allá del ofrecimiento de crear un fondo,
de Petroecuador, ¿por qué no se destinan directamente recursos? Ya se ha decretado la emergencia incluso. ¿Por qué no se destinan directamente recursos desde el Ministerio de Economía y Finanzas para atender lo que es esto, una emergencia? Así de simple. Y una cosa adicional que le escuchaba al alcalde de Quinindé reclamar, ¿no? Los gobiernos locales que están siendo afectados en este momento por lo sucedido, me refiero al cantón Quinindé, el municipio de Quinindé, al municipio de Esmeraldas, como ocurre con el resto de municipios del país y con las 23 prefecturas también, no cuentan con los recursos necesarios porque el gobierno nacional, el gobierno central, no ha destinado los recursos que por ley les corresponden a estos niveles de gobierno seccional o local o subnacional. Entonces, el alcalde, que manifestaba que esta es la tercera ocasión en 8 años, porque no se da mantenimiento, porque no hay trabajo, no hay preparación por parte de la empresa pública, porque no ha habido recursos, porque no ha habido inversión, etcétera, por la despreocupación y el olvido que ha experimentado Petroecuador durante los últimos años. Se trata del tercer derrame de crudo en 8 años últimos. El alcalde además reclamaba la ausencia del Estado en este momento, pero adicionalmente el hecho de que están ellos enfrentando esta situación sin recursos porque el gobierno nacional y el Ministerio de Finanzas no ha hecho las transferencias que les corresponden, insisto una vez más, por ley a los municipios, a las prefecturas y a las juntas parroquiales. Entonces, ahora más que nunca, digamos, es el llamado al Ministerio de Finanzas para que atienda de manera urgente a cantones que están siendo afectados, ya no solo por el invierno, ojo, que venían esos además golpeados también por la situación que enfrentamos en todo el país a propósito del fenómeno invernal que estamos viviendo. Ahora hay que sumar, aparte de las emergencias por efecto del invierno, los deslaves, los cierres de vía, el mal estado de las vías, ¿no? Esa vía Quinindé Esmeraldas, que probablemente es una de las que en peor estado se encuentra. Hay que sumarle esta emergencia y esta catástrofe natural que ha causado el derrame de petróleo en la zona del Vergel, en Quinindé. Eso por un lado. Por otro, resulta que nuevamente Quito entra en un proceso de desestabilización porque hay quienes siguen empecinados e interesados en bajarse al alcalde de la capital. Obviamente, el pronunciamiento de los 3 jueces del Tribunal Contencioso Electoral, que ya se lo hemos dicho nosotros acá por varios casos anteriores, por cómo actuaron durante la sanción previa en contra de Pavel Muñoz, a quien le impusieron una multa económica por la denuncia que fue presentada por el señor Guarderas, por la misma razón además que ahora pretenden juzgarlo por segunda vez. Digamos, y hay un principio jurídico que ninguna persona debe o puede ser juzgada 2 veces por la misma causa. Lo hemos dicho por las actuaciones del Tribunal Contencioso en otros temas, como por ejemplo la descalificación de Topic y su candidatura, los procesos que se llevan adelante en contra de Verónica Abad, los procesos y denuncias que ha planteado Verónica Abad en contra de funcionarios del gobierno, y cuál ha sido el resultado y cuál ha sido la postura de posición y sentencias, pronunciamientos del Tribunal Contencioso Electoral. Es una oficina más de Carondelet, ¿no? Entonces, ahora nuevamente pretenden llevar a Quito, trasladar a Quito a un nuevo escenario y momento de desestabilización. Esto ya la ciudad lo vivió cuando se destituyó a Yunda. Y la pregunta es, de verdad, ¿qué se ganó con aquella destitución? ¿Qué se ganó? ¿Qué se obtuvo con aquella destitución del alcalde de Quito? Puede gustarnos o no, puede caernos bien o mal, pero la decisión finalmente la adoptan los ciudadanos en las urnas, y es una decisión y un resultado democrático, además. Pero ahora resulta que determinados alcaldes o determinadas autoridades seccionales no son del grupo de la gazada de determinados patricios, ¿no?, que se creen o propietarios de la ciudad o dueños de la ciudad, o que se creen predestinados a ser ellos,
yo quisiera ver todos los que promueven estos procesos de revocatoria, etcétera, que se presenten y que se candidaticen para ver cómo les va, ¿no? Y resulta que acá, quienes, por ejemplo, cuando hay algún intento desde el Parlamento de observar decisiones que adopta el Ejecutivo, hace poco tuvimos un escenario que quisiera yo que ustedes lo pongan en una balanza y lo comparen, para que vean cuál es el nivel de análisis además que hay de parte de opinadores, de periodistas, de medios de comunicación, de analistas, de académicos también, por supuesto, con respecto de determinados escenarios y determinados actores en comparación de otros. Cuando la Asamblea Nacional se planteó debatir sobre la obligatoriedad de acogerse o no a una licencia durante la etapa de campaña para las autoridades que están buscando la reelección. ¿Qué se dijo? ¿Se acuerdan ustedes? Se dijo que la Asamblea estaba pretendiendo dar un golpe de Estado, cuando lo único que hizo la Asamblea fue debatir sobre la necesidad, sobre la urgencia o sobre la obligatoriedad que tenían, por ejemplo, los legisladores de acogerse a la licencia para hacer campaña y después de que se termine la campaña volver nuevamente a ocupar su curul. Pero cuando ocurrió eso, acá nos hablaron de que había un intento de desestabilización, de que había un intento de dar un golpe de Estado en contra del presidente Noboa, de que la Asamblea nuevamente estaba conspirando, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora quisiera que todas estas personas que montaban esos relatos me ayuden a entender qué es entonces lo que están buscando ciertos sectores en la capital de la República, si no es precisamente lo mismo. Desestabilizar la gestión y la labor de una autoridad que ha sido elegida democráticamente y que por su matriz política, por su identidad política, por su origen político, Pavel Muñoz es militante de la Revolución Ciudadana, a mucha gente en esta ciudad seguramente no le cae bien Pavel Muñoz. Y no les importa si es que la administración de Pavel Muñoz es una buena administración, es un buen alcalde, le ha devuelto algo de decencia, de dignidad, de institucionalidad al municipio y al consejo municipal. No importa eso, lo que importa es que es correísta. Eso es lo de fondo. Y que hay que hacer todo lo posible para o sacarlo del cargo o desestabilizar su administración. Es así como se mira acá la política, y yo lamentablemente no veo, digamos, en el corto plazo, más todavía considerando que estamos en medio de un proceso electoral, vamos a elegir un nuevo gobierno, no veo posibilidad alguna de que la cosa cambie en este país. Y esto es lamentable. Una vez más, esta es la capital de la República y el municipio de Quito, para algunos sectores, se ha convertido en una suerte de botín. Por último, digamos que esta gente logra conseguir sus fines. Yo, por el bienestar de Quito, no por el bienestar del alcalde Muñoz, por el bienestar de Quito, porque creo que esta ciudad, que es nuestra capital, no se merece vivir de tumbo en tumbo, de crisis en crisis, de proceso de desestabilización en proceso de conspiración y demás. Creo que Quito se merece más de lo que tuvo antes, ¿no? De que ingrese en este momento tan patético de administraciones que no han sabido dar respuesta a las urgencias, a las necesidades de los capitalinos, de los ciudadanos que vivimos en la capital, que queremos tanto esta ciudad. Yo creo que ese es el anhelo que tenemos todos, ¿no es cierto? Entonces, más allá de pensar en cuál es el futuro o el presente político únicamente del alcalde, hay que pensar en lo que pasa con la ciudad. Y de si queremos seguir viviendo procesos de desestabilización y de caos como el que nos han planteado desde lo que sucedió con Yunda. Que les insisto, y ahora con Pavel Muñoz pueden aplicar exactamente lo mismo. Puede caerles bien o mal. El tema es que fue elegido en las urnas democráticamente y que la decisión de unos 2, 3 o 4 no puede afectar la estabilidad de un municipio y de una ciudad. Y acá me parece que debería haber un pronunciamiento también institucional por parte del Consejo. Porque hace rato que no se veía tampoco un Consejo que se maneje con tanta seriedad como el de ahora. O sea, acuérdense cuando en esta ciudad, en esta capital de la República,
el consejo era el escenario para que se ventilen las intimidades y los chismes entre concejales, por ejemplo. O para que en una sesión por el 10 de agosto un concejal troglodita le lance un tomatodo con agua en la cara al alcalde. Hace rato que Quito ya dejó de ver esos espectáculos tan vulgares y denigrantes, y ahora nuevamente está la ciudad como pretendiendo tomar un cauce. Y está tomando un cauce, y hay una institucionalidad, y hay una administración que le da seriedad, por lo menos al consejo, al municipio, a la ciudad, y pretenden desestabilizarla. ¿Por qué? Porque Pavel es de la Revolución Ciudadana. Porque no les gusta. Y esto obviamente ha generado también, por supuesto, la reacción del alcalde. Vamos a escuchar a continuación lo que ha sido la intervención y la respuesta del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, a través de sus redes sociales. Cuando realizaron el pedido de revocatoria ante el Consejo Nacional Electoral, este órgano lo rechazó de manera unánime, es decir, 5 de 5 miembros votaron en contra y no dieron paso al pedido de revocatoria. 5. Posteriormente, apelaron esa decisión y llevaron el tema ante el Tribunal Contencioso Electoral, donde el primer juez que analizó el caso también negó el pedido. 6. Entonces, presentaron otro recurso y lo elevaron al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Y en esta tercera ocasión, a puertas de la segunda vuelta electoral, ahora sí aceptaron y ordenaron al Consejo Nacional Electoral que entregue los formularios para la recolección de firmas a favor de mi revocatoria. Saquen ustedes sus propias conclusiones, pero es obvio que el pedido carece de base jurídica y huele a persecución y cálculo político electoral. En las próximas semanas deberán salir a recoger esas firmas y si lo logran, Quito tendrá que realizar otro costoso plebiscito para que ustedes voten a favor o en contra de la revocatoria de mi mandato. Las preguntas de fondo son entonces, ¿qué ganan con esto? ¿Quiénes ganan? No conozco las respuestas exactas, pero sí puedo decir que hay algunos malos perdedores que quieren lograr con patrañas lo que no consiguen en las urnas. Lo que sí es claro es quién pierde. Pierde la ciudad. Esto ya sucedió y la ciudad se estancó. Ahora hemos recuperado la estabilidad institucional que es necesaria para consolidar las obras que por años no se habían realizado. Aún no cumplo 2 años de gestión y ya hemos invertido $1.300 millones en muchas obras necesarias para Quito. Les doy Bueno, ahí Pavel después hablaba de las obras que se han hecho en Quito, por ejemplo, la pavimentación completa de la avenida Galo Plaza, la reparación de al menos 500 parques en toda la capital, entre otras cosas, sin dejar de reconocer que, por ejemplo, fue Pavel Muñoz, después de Augusto Barrera, de Mauricio Rodas, de Jorge Yunda y de Santiago Guarderas, que tuvieron que pasar 4 alcaldes antes para que entre a funcionar el metro, que empezó durante la administración de Augusto Barrera. Y que después todo el mundo quería atribuirse a sí mismo el metro, ¿no? Incluso quienes renegaban del metro, después terminaron atribuyéndose como tal. Esa obra empezó en la administración de Barrera, y Barrera fue alcalde en ese momento de la Revolución Ciudadana. Después, todos sabemos lo que pasó, y sobre ese asunto también ya el propio Barrera ha respondido y se ha tenido que aguantar y que chantar todas las críticas del mundo, ¿no? Pero finalmente el proyecto del metro termina poniéndose en marcha y termina funcionando en la administración de Pavel, y tuvo que llegar Pavel para que por fin el metro funcione, ¿no? Cuando el metro, durante todos estos años, también se había convertido en una suerte de botín político, porque detrás del metro hay un negocio gigantesco, ¿no? No solo hablando de la operación, del mantenimiento y todos los costos enormes que tiene eso, empezando por el tema de la publicidad y la comunicación que hay alrededor del metro. Entonces, veían al metro como una suerte de pastel, o como los hospitales en la época de Moreno, ¿no? Que había que repartirse. Y todo eso se paró, y finalmente el metro se puso a funcionar durante la administración de Pavel Muñoz. Y ahora, como les decía yo hace un momento, Quito por fin está teniendo una administración seria que le está devolviendo institucionalidad al consejo, al municipio y a la capital. Y en buena hora que sea así. En mala hora que siga habiendo estos intereses oscuros de tratar de colarse por la ventana a la alcaldía. Y acá me parece que, digamos que consiguen al final su cometido. No va a pasar lo mismo que pasó antes, que Yunda cometió el error de haber puesto a Santiago Guarderas, que no era alguien de su confianza, y que no eran parte de un proceso político histórico, por supuesto, era
una candidatura coyuntural y una alianza coyuntural, y claro, Guarderas fue uno de los que promovió justamente el golpe contra Yunda para él subirse a la alcaldía. En este caso no pasaría algo similar, porque la vicealcaldesa, la señora María Fernanda Racines, es militante de la Revolución Ciudadana y es una colaboradora no solamente del proceso político, sino de Pavel Muñoz desde hace mucho tiempo atrás. Entonces no va a pasar lo que ocurrió antes con Santiago Guarderas y con Yunda. Si es que están, digamos, y no sé si es que después pretenderán hacerle lo mismo a María Fernanda Racines, si es que logran quedarse ellos, digamos, o sacar a Pavel de la alcaldía y buscarán a como dé lugar quedarse con la alcaldía, ¿no? Pero ya basta, de verdad. Y yo sí ahí insisto una vez más en apelar a la honestidad intelectual de todos los genios que nos bombardean todos los días con su análisis político. De si lo otro que les planteaba yo como ejemplo es desestabilización, es boicot, es conspiración. Díganme esto qué es. Si no es lo mismo. Y por último, cerramos el comentario con el famoso tema del Consejo de Participación Ciudadana y los dichosos chats, ¿no? Y sobre el caso Ligados. Es inaudito que en este país ahora, bueno, ya no es tan inaudito porque este país es el Ecuador debe ser la capital mundial del ridículo, después de lo sucedido durante las últimas 2 semanas. ¿Por qué digo esto? Porque es un país en donde de la noche a la mañana vamos a imponer una multa de entre 9,000 y pico de dólares hasta 32,000 dólares por llevar el celular a las urnas. Una locura, ¿no? Se lo planteábamos esto el pasado viernes en el comentario. Les anticipábamos además de cuánto iba a ser la multa. Ahora resulta que para la fiscalía usar otros métodos o mecanismos de comunicación y de chats que no sean WhatsApp, la fiscalía parece impulsador o vendedor o agente de ventas de Meta, ¿no? O sea, si te comunicas por Telegram ya estás cometiendo un delito. Por Signal estás cometiendo un delito. Pretenden elevar a delito el usar otras plataformas de comunicación que no sean WhatsApp, por un lado. Y por otro, las conversaciones que se han develado, de lo poco que he visto este fin de semana, ¿no? Voy a leerles una nota, el extracto de una nota de Coavisa, del portal digital de Coavisa. Como parte de las pruebas de la presunta asociación ilícita, el fiscal Toainga leyó mal, fatal, algunos chats hallados en el celular del ex consejero Augusto Verduga, esto durante la audiencia de formulación de cargos contra él y Adira Saltos de Eduardo Franco y la consejera Nicole Bonifaz, que se llevó adelante este 15 de marzo. Contra los ex consejeros de la denominada Liga Azul y la consejera Bonifaz, el juez dispuso presentaciones periódicas desde el 31 de marzo y la prohibición de salida del país. El fiscal Toainga intervino por más de 4 horas con la lectura de las conversaciones que aplicaciones como Signal, donde los procesados tenían otros sobrenombres: AN, Justiciero, Minerva, Junsu, Mónica Ert. Este último usuario se le atribuye a Augusto Verduga, mientras que el Justiciero, según Fiscalía, es un chismerío. Y sobre esto está hablando el país en este momento. Es un chismerío. Pero más allá del chismerío y de lo patético que es que la Fiscalía esté levantando un caso judicial, llevando esto a los tribunales de justicia, ojo, tiene que ver con las cosas que se conversa. Y las cosas que se conversan no son más que operaciones políticas que han sido habituales en este Consejo de Participación. Y yo quisiera saber cuáles eran los niveles de conversación y el chateo en la época del Trujillato, por ejemplo. ¿Cómo se habrán sabido coordinar los nombres entre Trujillo, los demás integrantes de ese consejo, ¿no? Luis Macas, Mendoza, Zavala, Hernández, y quienes eran sus operadores políticos, ¿no? Seraquibe y la gente del gobierno, María Paula Romo, Roldán, Santiago Cuesta, el propio Lenín Moreno, Gustavo Larrea, el señor Celi, que era contralor, que ya ni me acuerdo cuál era el nombre, Pablo Celi. ¿Cuáles habrán sido las conversaciones que mantenían en esa época para, por ejemplo, no llevar adelante el proceso de selección del contralor y dejarlo a Celi?
Entonces, esas conversaciones, esas operaciones políticas, esos cálculos políticos, no son cosa nueva. Es cosa de toda la vida. Probablemente ahora puede resultar un escándalo. ¿Por qué? Porque además este caso, como el caso de Pavel, se da en una coyuntura especial. Estamos en medio de un proceso electoral. Y todo esto seguramente buscarán la Fiscalía, los medios de comunicación, el actual gobierno, las cortes, los jueces que estén interesados y que formen parte de también las conversaciones. Yo quisiera saber cuáles son los chats que hay entre el Ministerio de Gobierno, la Fiscalía, los jueces, sobre este tema. Y van a ser nada más y nada menos que similares o parecidos a los de Mónica Air, Minerva, el Justiciero. Cálculos políticos, tal cual, es así. Entonces, acá yo por lo menos, no soy abogado, ojo, pero yo delito aquí no encuentro. Por un lado. Pero hay otras cosas que me llaman poderosamente la atención. Y yo les decía, estas conversaciones seguramente hubo durante el Trujillato, sí, seguramente. Pero durante el gobierno de Guillermo Lasso también pasó esto. ¿Se acuerdan ustedes de las conversaciones que mantenía Aparicio Caicedo? ¿Se acuerdan ustedes que este señor Raúl González apareció en una terna enviada por el propio Guillermo Lasso, encabezando, ¿no?, para que sea designado superintendente de bancos, y después se dieron cuenta de que al señor González no lo iban a poder mangonear, controlar, y dijeron, no, mejor ya no él, cuando el Consejo de Participación llevaba adelante los procesos y concursos para seleccionarlo como superintendente de bancos, pero él encabezaba una terna enviada por el propio Lasso. Y después el que trató a toda costa de bajarse ese proceso fue Aparicio Caicedo, interfiriendo en los procesos de selección de una autoridad de control de un organismo supuestamente autónomo e independiente como la Superintendencia de Bancos. Proceso que debía llevarlo ¿quién? El Consejo de Participación Ciudadana, también un organismo supuestamente autónomo e independiente del Poder Ejecutivo. Que estaban buscando retrasar la selección de los nuevos integrantes de la Judicatura. Pregunto, ¿y los actuales consejeros de participación no están haciendo exactamente lo mismo? En abril, ¿quedan cuántos días? 13 días para que llegue abril. El Ecuador ya debería tener una nueva fiscal o un nuevo fiscal. Pregunto, ¿el actual Consejo de Participación Ciudadana ya concretó, ya completó el proceso de designación del nuevo fiscal en Ecuador? No, lo ha dilatado. Hay que entonces enjuiciarles a los vocales del Consejo de Participación por haber dilatado el proceso de selección de la fiscal. Pregunto, ¿cuántos procesos se han dilatado en el actual Consejo en donde ya no están los de la Liga Azul? O en los anteriores, o en los anteriores, y en los anteriores, y en los anteriores, que nos tuvieron con contralores subrogantes ad infinitum. Eso por un lado. Por otro, qué fácil resulta en algunos casos, señores, y sobre esto sí quiero que ustedes en serio reflexionen, piensen, analicen, cómo, insisto, cómo en este país esta gente, la Fiscalía también, insiste en pretender que los ecuatorianos somos idiotas. Pero qué fácil resulta para algunos casos explotar estos aparatitos y revelar los chats y después publicar los chats para el chismerío, ¿no? Para que todo el mundo hable y comente. En el caso de Verduga, como pasó también en los casos anteriores, los metástasis y todos esos, fue muy fácil explotar los teléfonos y empezar a divulgar, como que si se tratara de un tabloide de chismes o de farándula, los dichosos chats, con santo y seña. En este caso los chats dicen mucho. En el caso de Villavicencio no decían nada, ¿no? En el caso de Villavicencio mejor ni investigar los chats. Pero yo me voy a ir más allá. ¿Saben por qué? Porque esta respuesta obtuvo la hija de Fernando Villavicencio días atrás. Exactamente les voy a decir qué fecha. El 25 de febrero hubo una marcha, hubo una concentración organizada por los familiares y amigos de Fernando Villavicencio exigiendo saber quién ordenó su muerte. Y esta fue la declaración que dio su hija Amanda afuera de la Fiscalía acá en Pichincha. Y suena casi ridículo, pero nos dice que no tienen la tecnología
para procesar algunos dispositivos que tienen 7 nuevos dispositivos de líderes de los lobos y no los pueden procesar. 4 bloqueados y dice, tenemos algunos de extractores, pero no tenemos la tecnología necesaria para investigar. Entonces nosotros preguntamos, ¿cuánto costaría esta tecnología? Y nos dice así como unos $200,000. Digo, $200,000. Hagamos un hornado solidario para regalarles un buen extractor con la tecnología de punta, porque imaginen, por favor, no solo eso, tal vez el presidente podría comprar un extractor con la tecnología de punta para investigar no solo el caso de nuestro padre, sino una serie de casos que están a la cola. Realmente es indignante, porque claro, tal vez para nosotros que somos ciudadanos de a pie, $200,000, que es una pequeña fortuna, pero para el Estado no. Entonces realmente eso fue sorprendente y dijimos, hagamos un hornado solidario porque la Fiscalía está necesitando una tecnología de punta para poder trabajar en esto. Fue muy lindo verles aquí, fue conmovedor. Entonces yo sí les voy a pedir a los señores de la Fiscalía que nos expliquen, no que me expliquen a mí, que nos expliquen a los ecuatorianos, ¿cómo es que para explotar los teléfonos de Augusto Verduga, o los teléfonos de el señor Terán, era el de la judicatura, ¿no? Wilman Terán, sí tienen los recursos y la tecnología necesaria, y después para divulgarlos, y nos tienen súper entretenidos, ¿no? Viendo ahí, a ver, con quién más habrá conversado Verduga. Me mencionan a mí en una parte del chat, yo ni lo conozco a Augusto Verduga, ni lo conozco, ni sé quiénes eran sus asesores, y nunca nadie de su equipo de asesores ha buscado hablar conmigo, que dice que yo era uno de los voceros y no sé qué. Me tiene sin cuidado lo que hayan dicho sobre mí, porque nada que ver, yo no tengo nada que ver. Con el único Verduga con el que tuve incluso la oportunidad de trabajar en medios públicos fue con su hermano Abraham, y con quien algunas veces, unas 3 o 4 veces en los últimos meses habremos conversado por WhatsApp, porque entiendo él tiene un programa de entrevistas en otra plataforma digital, no sé ni en cuál, no lo he visto, y me ha pedido los contactos de XY persona que ha pasado por aquí en entrevista y me ha dicho, ¿tienes el contacto de fulanito? Dale, te doy, y no ha pasado de ahí la conversación. Yo no he conversado de nada ni con Augusto, ni con ninguno de sus asesores, me tiene sin cuidado ese tema. No voy a ponerme a hablar sobre mí tampoco porque yo no soy la noticia. Pero yo sí quiero que nos expliquen a los ecuatorianos, los señores de la Fiscalía, ¿cómo es que tienen la tecnología necesaria para explotar los teléfonos de Augusto Verduga, de Wilman Terán y de otros implicados en casos que tienen que ver mucho con la política y no tienen los recursos necesarios como para explotar los 7 aparatos telefónicos de los integrantes de los Lobos que habían sido contratados para asesinar a Villavicencio, que necesitan $200,000? ¿Y dónde está la cooperación con los de Israel? ¿Dónde está la cooperación con los Estados Unidos? ¿Para qué sirve tanta cooperación si no son capaces ni siquiera de poder explotar un teléfono? Y más tratándose de un caso tan delicado, como fue el asesinato de un candidato presidencial, como es el caso de Villavicencio. Yo de verdad espero que la Fiscalía nos explique a los ecuatorianos, y en este caso a la familia de Villavicencio también, ¿no? Que les dé una explicación un poco más creíble, más seria, más allá del tema de los $200,000 y de tales. ¿Cómo si tienen plata y recursos técnicos y personal técnico para explotar un teléfono celular vinculado a gente de cierta tendencia y no tienen la capacidad como para explotar el teléfono celular de los dichosos Lobos? Una pregunta suelta para ustedes y obvio, por supuesto también para la gente de la Fiscalía, ¿no?